Oh, ok. Así que cuando estás en estrés, lo primero que haces es apagar el mantenimiento del cuerpo porque la energía es necesaria para correr. La otra cosa que el estrés hace en ese momento y que es más importante es que apaga el sistema inmunológico. ¿Por qué? Me gustaría darle la bienvenida al programa. Bruce Lipton, ¿cómo estás? Soy un tipo feliz, Alex, y estoy tan feliz de estar aquí contigo, pero más con tu público, porque sabemos que hay mucho caos en el mundo y lo que necesitamos es prosperar en el mundo, no sobrevivir, prosperar. Así que gracias por la oportunidad. Absolutamente, amigo mío. Y escucha, yo te estaba diciendo antes de empezar la grabación que he sido un fan tuyo por años, que fue fundamental en la forma en que miro a mi propia vida y en la forma en la que hablo con otras personas. Y yo te decía que es como si hubiera estado recitando tus citas, sacando los pensamientos de tus libros durante años. Y eso llegó a ser una parte tan vernacular de mi lengua que haciendo la investigación para esta entrevista pensaba, oh Dios mío, eso era de Bruce. Oh Dios mío, oh Dios mío, le debo a Bruce hasta de lo que hablo. Y gracias, pero Bruce es un estudiante. He descargado esto del universo, ¿sabes? El universo me mostró que tenía células, las células fueron mi maestro y amigo, me enseñaron algo. Y estoy tan contento de estar aquí con ese conocimiento porque como tú sabes, al utilizar este conocimiento podemos crear una experiencia de vida completamente diferente a este planeta. Sin duda alguna. Así que vamos a llegar a los primeros inicios de tu trabajo. El concepto básico de los primeros 7 años de vida y la programación que pasamos. ¿Puedes repasar este concepto como la Matrix no Sí, es sí. una película, es un documental y esas cosas? Sí, por supuesto, porque aquí es donde se pone, bueno, el problema. Podría ir sobre las células, Wow, wow, pero wow, 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 ya llegaremos ahí, tranquilo. sí, este nivel es muy importante por la sencilla razón de que el cerebro es un procesador de información. Es el ordenador más poderoso que los seres humanos han experimentado. Y digo, significación, es todavía un ordenador, porque mira, cuando tú compras un ordenador de marca nuevo, vas a casa, presionas el inicio, arranca y digo, ok, podemos hacer algo, pero no. Primero tienes que instalar programas en el ordenador y luego puedes acceder al ordenador. Y digo, es exactamente lo mismo con el cerebro. Arranca en el último trimestre del embarazo, antes de nacer. Las pantallas están encendidas, pero hasta que no descargas programas, no puedes usar el ordenador. Así que la naturaleza diseñó los primeros 7 años de vida, último trimestre de embarazo, primeros 7 años de vida. Nuestro cerebro no está funcionando en el nivel en el que estamos hablando ahora, nivel consciente, conciencia de trabajo. Nuestro cerebro en realidad ni siquiera está en el nivel de conciencia hasta los 7 años como un estado predominante. Entonces, ¿dónde está? Y bueno, está en una vibración un poco más baja. Vibración quiero decir, si pones cables en la cabeza de una persona, puedes leer la actividad eléctrica del cerebro. Durante los primeros 7 años estamos en una vibración aún más baja que la conciencia llama teta. Teta es la imaginación. Es la razón por la que los niños menores de 7 años pueden mezclar el mundo real y el mundo imaginario, ¿sabes? Una escoba es un caballo, una fiesta de té, no vierten nada en la taza, pero luego dicen que es el mejor té del mundo y digo, ok, imaginación teta. Pero teta es hipnosis. Ahora, lo importante es, después que la pantalla se inicia en el último trimestre del embarazo, es necesario poner los programas sobre cómo utilizar esta máquina. Y en realidad la programación comienza antes de que nazcas, porque tu madre está alimentando al feto con su nutrición sanguínea. Y eso es todo lo que solíamos decir antiguamente. Entonces, ¿cómo te conviertes en una buena madre? Bueno, comes bien, tomas suplementos, haces ejercicio y tu sangre es buena para nutrir porque solíamos pensar que la biología estaba controlada por los genes. Así que lo único que tenía que hacer la madre era alimentar al bebé y los genes hacían el programa. Y bueno, no podría ser más falso. Y ahora sabemos que la sangre tiene más que nutrición, tiene información, tiene emociones, sentimientos, hormonas. Y como esté experimentando la vida, eso va con la sangre al feto y afecta de la misma forma al feto como afecta a la madre. Por lo tanto, si la madre no se siente segura, el feto no se siente seguro. Si la madre es feliz, el feto es feliz. Así que ahí es cuando comienza la programación. Pero durante los primeros 7 años, cuando estamos en teta, teta es hipnosis. Significación, la naturaleza dijo, mira, ¿cuántas reglas se necesitan para ser un miembro de una familia? ¿Cuántas reglas se necesitan para ser miembro de una comunidad? Son miles de reglas.
no puedes ponerlas en los genes porque igual esas cosas cambian. Puedes estar en una cultura con estas reglas y esta otra cultura con otras reglas. Así que la idea es cómo se aprenden las reglas de dónde estás. Y la respuesta es, los primeros 7 años estás en teta, imaginación, pero hipnosis. Significación. Así es como descargamos el comportamiento para comenzar. Estos son los primeros programas que entran en el ordenador para que podamos utilizarlo. Y bueno, ¿qué haces? Observas a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, observas a tu comunidad. Y en el estado teta, el cerebro es como una grabadora de video. Descarga el comportamiento. Está descargando el comportamiento de otras personas. Y así, con suerte, su comportamiento está en armonía con el mundo. Así que ahora tu comportamiento estaría en armonía con el mundo, ¿de acuerdo? Después de los 7, entonces, como en una computadora, tienes las letras de las teclas y con conciencia puedes agregar lo que quieras a la computadora. Así que la conciencia es la parte creativa de nuestra mente. El subconsciente es el disco duro. Ahí es donde están los programas. Y yo digo, bueno, esto es muy significativo porque los programas son hábitos. Así que voy a decir que es una mina de hábitos. Aprendimos a caminar antes de cumplir 2 y no importa la edad, si a los 102 sigues caminando, pues ese es el mismo programa que adquiriste a los 2. Es un hábito incorporado. Los hábitos no quieren cambiar a lo que volveremos en un rato, pero para que adquieras los hábitos de cómo ser un miembro de la familia o de la comunidad, por supuesto, entonces tus maestros son otras personas. Y si su vida no es tan buena, entonces adivina qué, tú mismo acabas de descargar un mal programa, porque los primeros 7 años es el punto de programación. Como mencionaste, The Matrix es un documental porque las premisas es que todo el mundo ha sido programado. Y bueno, eso no es una premisa, es una realidad científica. Todos son programados durante 7 años y los programas vienen de otras personas. Así que ahora digo, bueno, hay 2 funciones en la mente. Todo el mundo dice la mente. No, 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 son 2 mentes. Y son mentes muy diferentes, tienen funciones diferentes y lo más importante, aprenden de formas diferentes. Así que, ¿cuáles son las 2 mentes? Y bueno, la consciente es la evolución más reciente, justo detrás de tu frente. Entonces, la función de la mente consciente te conecta a la fuente. ¿Quién eres? Eres diferente en tu consciente. No hay 2 mentes conscientes en la misma persona, son diferentes vibraciones, energía diferente. Así que la mente consciente soy yo, mi fuente, el espíritu. En realidad también lo es. Y entonces, la mente consciente, su función es la creatividad. Y ahí es donde los humanos difieren de todos los organismos inferiores. Podemos, ya sabes, tener un estado de imaginación. Si puedes imaginar algo, entonces puedes manifestarlo. Si puedes imaginarlo, así que la mente creativa es realmente genial. Nos da esa ventaja de crear la vida que tenemos en la mente consciente. Y la mente subconsciente, bueno, ahí es donde están los programas. Y los programas, como cualquier hábito, son presionas el botón y el programa se repite. Aprendes a caminar antes de los 2 y cuando decides caminar a los 102, estás ejecutando el mismo programa. Es un hábito. Entonces, la mente consciente es creativa y la subconsciente es la del hábito. Y entonces, cuando estás en tu mente consciente, estás ejercitando la creatividad. Los deseos y los deseos vienen de ahí. Alex, dime, ¿qué quieres de tu vida? Si me dices lo que quieres, pues yo sé de dónde viene. De la mente creativa y consciente, porque eso es imaginación. Esto es lo que quiero. Así que la creatividad es de esa mente. Y cuando estés operando desde esa mente, te vuelves muy creativo. Pero aquí está la llave inglesa y el mundo se voltea. La mente consciente no está en... Primero imagina que el cuerpo es un vehículo con su volante y la mente consciente está conduciendo, mirando por el parabrisas, conduciéndonos hacia los deseos y los anhelos, que son el destino. Y bueno, aquí está la vuelta. La mente consciente no solo puede mirar por la ventanilla. La mente consciente puede pensar, es decir, pensar no es mirar hacia afuera. Pensar es mirar hacia adentro. Un pensamiento está en el interior. ¿Sabes? Alex, hoy es miércoles y es la grabación y digo sí, pero dime, Alex, ¿qué harás el sábado? Y no tienes escrito frente a ti, pero en un minuto pensarás y dirás, oh, estaré haciendo esto. ¿Y de dónde sale eso? De adentro. Entonces, bueno, la atención de tu mente consciente no estaba mirando hacia afuera, estaba mirando hacia adentro, buscando un pensamiento. Entonces, si tu vehículo está siendo conducido por tu mente consciente y empiezas a pensar y luego la mente consciente ya no está mirando por la ventana, pues ¿qué diablos va a pasar? Entonces digo, cualquier función a la que no estés prestando atención generalmente es la mente subconsciente corriendo un programa como el del conducir el carro. Así que en el momento en que mi mente consciente empieza a pensar mientras conduzco, el subconsciente está en piloto automático.
es 1 millón de veces más potente que la propia mente consciente. Así que realmente puede manejar el coche mejor que la mente consciente. Entonces, este es el punto. Cuando estoy prestando atención al mundo, me estoy moviendo hacia deseos y anhelos. Cuando estoy pensando, mi mente subconsciente toma el control y se convierte en piloto automático. Ahora la cuestión, ¿cuánto tiempo pensamos? Y digo, wow, 95% del día es la cantidad media del tiempo que pensamos. Así que, ¿cómo se traduce eso? Bueno, eso significa que el 5% del día estás usando tu mente creativa, consciente, para manifestar tus deseos. El 95% del día estás por defecto en el subconsciente, mientras que la mente consciente está pensando. Y el subconsciente está reproduciendo programas el 95% del día, pero adivina qué. Estos programas no son lo que eres. Son tus padres, tu comunidad familiar. De ahí sacaste esos programas. Y entonces, y si no responden a tus deseos y anhelos, pues sí, sigues ejecutando esos programas, nunca conseguirás tus deseos y anhelos, porque el 95% del día, y el subconsciente es un ordenador 1 millón de veces más potente que la consciente, así que el 95% del día tienes un poderoso ordenador subconsciente controlando tu vida. Así que Sí. déjame preguntarte esto, y creo que es algo que escuché de ti, y es que la mente subconsciente no le importan tus sueños o aspiraciones. No fue creada para eso, sino para mantenerte vivo. Es para ver si hay un tigre a la vuelta de la esquina, para conducir, y cuántos de nosotros hemos estado conduciendo un coche pensando en cualquier otra cosa y de repente es como que, ¿cómo llegué aquí? Y estuviste conduciendo por 15 minutos, hiciste las vueltas y te estacionaste y piensas, ¿cómo llegué hasta acá? Estaba pensando en problemas, cosas. Ese, Alex, es el punto del problema, porque acabas de decir, mira, conduje por 15 minutos pensando en todas estas cosas y, oh, estabas pensando. Entonces tu atención no estaba mirando por la ventana, estaba mirando adentro. Entonces, ¿en qué estabas pensando? Estabas pensando en esto y en hacer aquello, genial. Y entonces, si preguntas qué había en el camino durante esos 15 minutos, y es como que no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no estaba mirando por la ventana. Entonces aquí viene ese problema del que hablabas. Y es este. Bueno, si estoy gastando mi tiempo pensando o concentrándome en algo completamente diferente y el subconsciente interviene y dirige el espectáculo, veo el comportamiento. Y no, ni siquiera estás prestando atención, ni miraste por la ventana, estás ejecutando un programa. Boom, 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 es una cinta. Y bueno, esa es mi edad, es un programa. Y estás ejecutando este programa, pero eres el único que no lo ve. Así que la misma historia. 50 años, tienes un amigo, conoces muy bien el comportamiento de tu amigo. Y un día conoces a su padre y ves que tu amigo tiene el mismo comportamiento que sus padres. Así que lo entiendes. Oye, eres igual que tu padre. Y dije, aléjate, Bill. Porque Bill, lo primero que Bill va a decir, y ya lo sé, él va a decir, ¿cómo puedes compararme con mi padre? Yo no soy como él. Y el público se ríe porque han estado experimentando esto. Y, y digo que ese es el problema. Dije, ¿cuál es? Bill, el comportamiento se programa fundamentalmente observando a tu padre. Así que el subconsciente es ese programa. Cuando Bill está pensando, no está mirando por la ventana, pero él está ejecutando el programa. Dije, ¿qué programa? El programa de tu padre. ¿Bill lo ve? No. ¿Por qué? Porque no está mirando por la ventana. Está pensando. Lo que ejecuta lo hace sin observación. Y entonces la idea es esta. Bueno, si estás ejecutando sin observación y ese comportamiento no es bueno, entonces estás manifestando una vida que no quieres. Porque hemos estado viviendo de estos programas el 95% del día. Y un gran problema es este. Oh, uno de mis programas y... Ok, tienes estos programas, incluso antes de nacer. Estabas recibiendo programas antes de nacer, todo un año, de 0 a 1, estabas siendo programado. ¿Y qué programa obtuviste antes del primer año? No lo sé, ok. ¿Y te programaron también del primero al segundo año? ¿Y qué programa te instalaron? Tampoco lo sabes. Vale, y otro año entero de 3 a 4 o de 2 a 3. Y yo digo, bueno, tal vez alrededor de los 3 podrías recordar algo, vale, pero hasta entonces ningún recuerdo. Pero ese era todo programa. Entonces viene el gran problema. ¿Cuáles son mis programas? Y digo, ¿por qué? Bueno, no sé cuáles son porque fueron descargados antes de que yo fuera consciente. Y digo, ok, aquí está la respuesta. Tu vida, 95% viene del programa. Tu vida
es una impresión de tus programas. Solo miras tu vida y reconoces el simple hecho de las cosas que te gustan, que vengan a tu vida, vienen porque estamos programados para reconocer esas cosas. Pero las cosas que deseas y quieres en tu vida y trabajas duro para hacerlas realidad, luchas, sudas por ello y pones mucho esfuerzo y vas a hacer que pasen, ¿por qué trabajar tan duro? Y la respuesta es que cualquiera que sea ese destino, si tu programa no lo apoya y estás tratando de usar tu mente creativa y consciente para anular el programa, yo digo, sí, pero la mente es el 5% y los programas son el 95%, entonces no va a funcionar. Por eso los pobres siguen siendo pobres y los ricos ricos. Sí, es por eso el libro Padre Rico, Padre Pobre. Ese era exactamente el punto. Si creciste con la programación de una familia rica, no tienes que pensar en que la programación es subconsciente. Tu pensamiento puede ser bastante estúpido. Imagínate, un expresidente nuestro era bastante rico, pero no era muy inteligente en su mente consciente. Pero su programa era cómo me hago rico, por lo que descargó de su familia. Y, y si estás en una familia pobre, ¿qué descargaste? Oh, la vida es dura, no puedo llegar, Dios mío, quisiera. Tienes que trabajar duro. Ya sabes, tienes que mantener estos programas. Son algo que están realmente arraigados en muchos de nosotros. Y te cuento una historia corta, Bruce. Cuando yo estaba en la industria del cine, he estado casi durante 30 años y durante todo mi tiempo en la industria del cine, yo quería volverme un gran director. Y trabajé como director comercial y trabajé y me gané la vida como director, pero nunca pude llegar al nivel de estudio, a pesar de que conocí a grandes estrellas de cine, a grandes jugadores de poder e hice un montón de estas reuniones en Hollywood y hice todo eso. Algo siempre me bloqueaba. Y entonces, para colmo de males, trabajé en postproducción, donde editaba y hacía efectos visuales y entalonajes para otros editores y estaba arreglando las películas de ellos. Estaba haciendo que sus películas funcionaran porque no sabían lo que hacían y yo no podía conseguir algo. Solo recientemente, tal vez en los últimos 8 años, me di cuenta de que había un problema de programación que encontré. Cuando tenía 26 años, casi hice una película de $20 millones para la mafia. Y durante ese tiempo, yo estaba en un año con este monstruo que verbalmente abusó de mí, básicamente durante un año, mientras yo estaba conociendo las estrellas de cine más grandes del mundo y corriendo alrededor de todas esas cosas, así que en un nivel subconsciente asocié mi sueño con el dolor y seguía autosaboteándome durante mi vida y así, cuando finalmente me hice consciente de eso, cambió y pude empezar a hacer lo que quería hacer. Es asombroso. Sí, pero no es increíble. Esa es la realidad que casi todo el mundo está experimentando ahora. Están experimentando una vida que dice, tengo una gran visión, tengo grandes ideas, tengo grandes deseos. Y digo, eso es consciente, pero no los estás manifestando. Y digo, ¿por qué? Porque tu programación subconsciente funciona el 95% del día y no apoya necesariamente nada de lo que quieres. Y si ese comportamiento te sabotea, y aquí es donde entra la vuelta, digo, acabo de sabotear mi vida, pero vi que lo hacía. Y digo, no, fue inconsciente, invisible. Digo, entonces soy esa persona que sabotea su vida. Miro a mi alrededor y digo, esas personas, ellos hicieron eso y esas personas interfirieron y ellos interfieren. Y digo, no viste que eras la fuente de todo en primer lugar, porque los programas estaban actuando cuando no estabas prestando atención. Te estamos socavando y tú eres el único, como Bill, que no vio el programa actuando, porque la razón por la que estaba actuando es porque no estabas prestando atención. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu mente subconsciente, este sistema operativo? ¿Cómo podemos actualizar este sistema operativo y recablear algo de esto que está dentro de nosotros? No puedes. No, mentira, mentira, esa es una broma, lo siento. Si no pudieras cambiarlo, esto sería una entrevista malvada. Sería como una condena, pero sí, como sabes, puedes cambiarla. Ajá, pero ¿cómo? Recuerda que hay dos mentes. La consciente es creativa y tiene deseos. La subconsciente es un disco duro con un programa. Y digo, la mente consciente es creativa, puede aprender de cualquier cosa. Lees un libro de autoayuda y sí, sé cómo hacer eso. Lees el libro, te doy una prueba, obtienes 100. Y dices, y lo sabes. Y bueno, ahora que sabes estas cosas, ¿tu vida cambió? Y la respuesta es que no. Y digo, ¿por qué? La mente consciente aprende leyendo el libro, pero la subconsciente no es así. Nuestra inteligencia está arriba. Leí el libro, recibí la información, entendí cómo funcionaba, bla, 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 bla. Y sí,
Esa es la mente pensante que entiende. Pero ¿acaso eso se traduce en el subconsciente? Y no, no lo hace, porque así no es como aprende la mente subconsciente. Quieres cambiar el subconsciente y tienes que poner los datos de forma que la mente subconsciente lo aprenda. La mente creativa puede aprender de cualquier cosa, con solo decir, ajá, acabo de cambiar mi opinión. Puedo hacer eso. La mente subconsciente es hábito, solo hábito. Se resiste al cambio. Si un hábito cambia por definición, ya no es un hábito, así que los hábitos se resisten al cambio y sin embargo tenemos estos hábitos y queremos cambiarlos, así que ¿cómo se puede hacer? Y digo, ok, la única forma de cambiar los hábitos es la misma forma en que los hábitos se crearon en principio. Pero ¿cómo es eso? Los primeros 7 años tu cerebro estaba en una vibración más baja que la conciencia llamada teta. Teta es hipnosis. Y, ok, entonces, ¿qué hago? Y digo, bueno, no puedes simplemente decir, ok, quiero entrar en hipnosis. La hipnosis es una parte de una escala de baja vibración que va a alta durante el día y luego cuando llegas a casa del trabajo la vibración se ralentiza y se va a dormir a la vibración más baja. Así que vamos a través de una gama de diferentes vibraciones como dormir, despertar, calma, consciente, enfoque consciente. Estás en el trabajo, enfoque consciente y entonces cuando llegas a casa te calmas, ahora es calma consciente y entonces te quedas dormido. En el instante en el que te duermes, la siguiente vibración es delta. Y eso es hipnosis. Y digo, sí. Así que cada noche, en el momento en que te duermes, el cerebro, por un corto periodo de tiempo, está en hipnosis teta. ¿Y entonces qué? Bueno, pones unos auriculares o tapones y te vas a la cama poniendo un programa que quieres que sea verdad en tu vida. Entonces te lo pones justo antes de dormir y mientras sigues despierto probablemente escuches algo del programa. ¿De acuerdo? Pero en el momento en el que te duermes, la mente consciente se desconecta, ya no oye nada más del programa, pero ¿quién lo hace? Ok, la mente subconsciente está en modo teta. Así que lo que viene a través de los auriculares no va a la mente consciente, sino que está siendo descargado directamente en el subconsciente. Así que esto se llama autohipnosis. Y tienes que repetir este proceso porque el tiempo de onda teta es relativamente corto y luego viene el delta, que es más bajo todavía y es el sueño absoluto. Así que cada noche cuando te vas a la cama, luego de que tu conciencia se duerme, hay un periodo de oportunidad de grabación. Y luego nos ponemos los auriculares a reproducir los programas llamados autohipnosis. Es hipnosis. Lo estás haciendo tú mismo. Número 2, sigues aprendiendo programas después de los 7 años. Aprendes a conducir un coche, aprendes a tocar un instrumento y bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, repetición. Habituación es practicar algo y repetirlo tantas veces que la mente subconsciente dice, ok, ahora tengo un patrón. Y este patrón entonces se convierte en hábito. Así que digo, bueno, después de los 7 años puedes poner nuevos programas por habituación, un nuevo comportamiento, practicando un nuevo comportamiento. Ja. New Age, fíngelo hasta que suceda. ¿Y qué diablo significa eso? Bueno, digamos que no eres feliz y quieres ser feliz. Entonces digo que lo que tienes que hacer es fingirlo todo el día y decirlo tantas veces como puedas porque es repetición. Yo soy feliz y aunque sea un miserable hijo de perra, me da igual. La cuestión es que digas soy feliz, soy feliz. Repite, soy feliz, solo repítelo. Esto es todo lo que tienes que hacer, tantas veces al día como puedas, repetición. Y un día te levantas y no tienes que decir que eres feliz porque ya se ha creado el hábito y te levantas feliz. Y eso significa programa creado. He terminado, no tengo que hacer más trabajo ahí. Y hay una tercera manera que es nueva, se llama psicología de la energía. No es psicología convencional donde vuelves y dices, mi mamá me hizo esto y estoy repitiendo la historia y estás reviviendo la historia y digo, no, estás repitiendo el condenado programa que tienes. No necesito repetir el programa. Tengo el programa. No importa ni cómo lo conseguí, eso no hace la diferencia. Tengo el programa, lo estoy llevando, así que digo, ¿y qué hago? Bueno, no tengo que ir atrás. Puedo decir qué es lo que quiero desde aquí. Y digo, bueno, hay cosas que me gustan y han llegado, no tengo que cambiar ese gran programa y lo dejo hacer. Pero las cosas que buscaba, las cosas que quería tener en mi vida, las cosas que deseaba o espero, bueno, em, esto quieres ponerlo en el programa. Entonces, pero ¿cómo se hace? Y digo, la psicología de la energía es una nueva versión de la psicología que se comprometió con algo llamada superaprendizaje.
Superaprendizaje. ¿Qué es eso? Bueno, tal vez hayas visto a alguien leyendo un libro moviendo el dedo sobre la página tan rápido y tan rápido como mueven el dedo, leen todo sobre la página, incluso de ambas páginas. Pueden simplemente leerlo, así que la idea es que si usted puede acoplar el superaprendizaje y utilizar eso en la descarga de un nuevo comportamiento, usted puede cambiar una creencia de toda su vida, de 50 o 60 años, usted puede cambiar eso en cuestión de minutos. Porque el superaprendizaje es el equivalente a presionar el botón de grabar en el subconsciente. El superaprendizaje te permite descargar un nuevo programa en minutos y necesitamos eso, porque el comportamiento que la cultura y la civilización utilizan hoy en día está tan fuera de armonía con la naturaleza que los seres humanos están causando su propia extinción en este momento. Se llama extinción masiva. Los científicos de la NASA ya nos han dicho que la civilización industrial en la que estamos está enfrentando, y quiero enfatizar esto porque estaba en el título de su informe, dicen que nos enfrentamos irreversible al colapso de la civilización en el próximo par de décadas. Bueno, lo estamos viendo ahora mismo. La civilización no está funcionando. El caos está en todo el planeta y es una señal de que no funciona de esta manera. Y si no cambiamos, entonces nos enfrentamos a nuestra propia extinción. Y entonces, eso es por qué tu pregunta anterior es tan importante. Si quiero cambiar, tengo que cambiar ese 95% de mi comportamiento. Y si ese es el subconsciente, ¿cómo es eso? Bueno, acabamos de repasar 3 maneras, solo para ayudar a la gente. Psicología energética, en mi sitio web, brucelipton.com, en recursos. Tengo 25 modalidades diferentes de psicología energética listadas con su descripción y un acceso a un sitio web para entender más. Así que si estás interesado, entonces brucelipton.com te dará la oportunidad de revisar 25 diferentes modalidades de energía, de psicología energética. Déjame preguntarte, ¿puedes hablar sobre Tira y hacer la autohipnosis que es, no es una idea nueva, esa idea ha estado alrededor, la autohipnosis por un tiempo. Podemos hacer algo así en la meditación, porque por la meditación lo que entiendo es que puedes llegar a Tera sin entrar en Delta, pero hay otras vibraciones, hay otras Sí. zonas también. No estoy familiarizado. Creo que son los monjes budistas van más profundo. ¿Puedes Sí. explicarme si es posible? Sí, ciertamente no es únicamente cuando vas a dormir, pero sí quieres estar cansado, porque cuando te cansas significa que estoy dejando ir el proceso activo, lo dejo ir. Y es por eso que originalmente cuando la hipnoterapia apareció, el hipnoterapeuta tenía un reloj en una cadena y lo balanceaba de un lado al otro diciendo, te estás cansando, te estás durmiendo y estás viendo esta cosa. Y eso es lo que bajaba tu actividad cerebral hacia teta para que la hipnosis pudiese tomar lugar. Así que no tienes que quedarte dormido, pero hacer esto es un proceso y es crítico porque es una de las maneras más rápidas de reescribir tus programas de vida. Ahora, ¿puedes decirnos en qué consiste el efecto luna de miel? Sí, sí, yo soy un personaje y lo estoy viviendo desde los últimos 28 años. ¿De qué? Despertar todos los días y decir, amigo, esto es el cielo en la tierra. Y sí, el mundo está loco, es un caos, pero no mi mundo. Yo no toco eso. Mi conciencia no me pone en ese reino porque ya no tengo ese programa. Entonces dije, bueno, ¿qué quieres decir con programa y caos? Y bueno, la película Matrix, que la mayoría de la gente ha visto, catalogada como ciencia ficción, es en realidad un documental. Como mencionabas antes, ¿qué quieres decir? Bueno, la premisa es que todo el mundo ha sido programado. Yo digo, eso no es una premidad, es realidad. Fuimos programados. No hay manera de que pudieras estar aquí si no recibiste un programa. Y luego en la película, sin embargo, dijeron que podemos tomar la píldora roja y salir del programa. ¿Y qué significa eso? Bueno, resulta que cuando la gente se enamora, es lo mismo que tomar la píldora roja. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Digo, que si dejas de pensar y te mantienes en el presente, es decir, mantienes tu mente en el momento presente y no vas ahí y empiezas a pensar en el pasado o en el futuro, te mantienes en el presente, eso significa que dejas de pensar. Así que la única razón por la que los programas han aterrorizado tu vida es porque estabas pensando. Así que si dejas de pensar, entonces dejas de ejecutar el programa. Sí, pero si no estás ejecutándolo, entonces estás controlando pues la mente consciente.
El subconsciente es el programa. No vas a invitarlo. Entonces vas a estar operando desde la mente consciente. ¿Y qué es eso? Deseos y anhelos. Y entonces, ¿qué crees que está pasando cuando te enamoras? Bueno, tú y tu pareja ya no están pensando, solo están presentes. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces no estás creando vida a partir de esos programas que han estado creando problemas. Ahora estás creando tu vida a partir de deseos y anhelos. ¿Y qué crees que hacen dos personas cuando crean deseos y anhelos? ¿Luna de miel? La experiencia de luna de miel es el cielo en la tierra. Y bueno, el cielo en la tierra siempre está aquí. La cuestión es que si no estás, o si estás pensando y estás por defecto en los programas subconscientes, pues ya no estás controlando esto, sino que el programa lo está controlando. Y entonces no tienes el cielo en la tierra porque la mayoría de los programas son desempoderadores, autosaboteadores y limitantes. Así que bueno, si dejo de pensar, no ejecuto programas. Entonces mi vida son solo deseos y se vuelve toda una luna de miel. Yo no podía hacer esto porque casi 50 años. Recuerden, ¿cómo consigo mis programas básicos? Y vi mi padre y qué. Bueno, mis padres tenían una relación muy disfuncional. Y yo, bueno, solo descargué disfunción en las relaciones. Y por más de 40 años, mi subconsciente conocería a alguien y saldríamos y todo sería genial. Pero en muy poco tiempo mi subconsciente lanzaría estos malos programas y quien quiera que fuera mi pareja en ese momento diría, no tengo tanto interés en esto y todas mis relaciones se fueron al infierno. Pero luego, cuando comencé a entender esto, reprogramé mi subconsciente. Y bueno, cuando reprogramé mi subconsciente, lo que era realmente relevante era lo que reprogramé para estar enamorado, para ser feliz, para crear alegría y deseos. Así que, adivina qué, ahora mi mente, en lugar de tener el programa de mi padre, que era disfuncional, tiene el mismo programa que mi mente consciente tiene. Mis deseos y mis anhelos son ahora parte del programa, así que aquí está la parte genial. Si no estoy pensando, mi mente consciente está creando la vida con deseos y anhelos. Pero ahora, si estoy pensando, mi mente subconsciente está creando mi vida ¿con qué? Con programas de deseos y deseos. Así que de repente ya nunca volví a salir de la luna de miel. Ahora siempre está ahí, porque o estaba actuando desde la mente consciente o iba por defecto al subconsciente en donde tengo los mismos programas. Así que estaba el 100% del tiempo creando deseos y anhelos. Y ahora, 28 años después de que no pude conseguir una relación durante 50 años, los últimos 28 años me despierto todos los días y sigo en una luna de miel. Es una luna de miel, vivo en este planeta y no significa que todo funcione, solo significa que ya no me afectan esas cosas que no funcionan, porque he cambiado mi programa, así que no respondo a eso. Para que estés en una dicha, básicamente estás haciendo lo que Joseph Campbell dice, siguiendo tu dicha. 100%. Y adivina qué, el camino en el que estoy ahora es mucho mejor que cuando estaba ejecutando aquellos programas. Y por eso escribí el libro del efecto de la luna de miel. El efecto luna de miel, cuando estás enamorado, dejas de usar el programa. Claro. Y interesante, no tiene que ser el amor con una persona, esa es la otra cosa, no tiene que ser así. Tiene que ser amor por algo o hacer algo que requiere tu atención, incluso una mascota. Puedes estar enamorado de tu mascota, entonces le das mucha atención cuando estás con tu mascota y no estás pensando que estás jugando aquí, atrapa la pelota, no, estás simplemente jugando sin pensar. Pero también podría ser un jardinero, podría ser un chef, puede ser un artista, hacer cosas que ocupan tu mente en el momento actual y que no requieren de que pienses mucho. Es lo mismo que una píldora roja. Cualquiera de esas cosas que te impidan pensar es algo que no deja que se ejecuten los programas. Es como el concepto de fluir como un atleta o un artista. Estás en ese estado de flujo donde el tiempo se detiene, pierdes la noción del tiempo, solo te concentras en lo que estás haciendo y los artistas y los atletas son dos personas muy específicas que los hacen, lo mismo que el chef cuando están en su trabajo. Y los científicos hacen lo mismo, Exacto. solo que no están trabajando en este plano, piensan en algún lugar afuera y luego lo traen de vuelta, como lo que es un músico o un artista. Así que sí, eso es realmente importante entender que cuando estás comprometido con cosas que disfrutas, tanto que mantienes tu atención en ello, en el ahora, en lugar de hacerlo y pensar en algo, no, no, estás manteniendo tu atención
justo en ello, y eso significa que no estás pensando, lo que significa que cualquier cosa que salga del sistema vendrá de la mente creativa y consciente, y no de un programa preestablecido. Ahora, hay otro concepto del que hablas que es el efecto placebo y en su opuesto negativo, el efecto nocebo. Sí. El poder de eso y lo que nos hace. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, mucha gente dice, sabes, oh, hice lo del pensamiento positivo y no funciona. Estuve pensando en positivo y nada se manifestó. Entonces digo, ok, veámoslos matemáticamente. Tuviste un pensamiento positivo, pero ¿cuánto tiempo del día? Máximo 5%. Y bueno, va a ser difícil anular un programa que se ejecuta el 95% del día con un resultado diferente. Así que sí, tu pensamiento positivo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás demasiado ocupado en tu propio proceso de pensamiento. Y entonces, ¿qué tal un placebo? Ah, tú le diste el poder de la verdad a tu doctor en los primeros 7 años de tu vida cuando te programaste. Porque cuando los primeros 7 años, si estabas en una familia convencional, cuando te enfermabas, iban al médico. ¿Y cuál es el patrón que se adquiere al hacer eso? Bueno, cuando se trata de salud, yo no sé nada. El médico sabe todo. Y entonces digo, ok, el médico provee una verdad porque yo no puedo. Y entonces lo que sea que el doctor diga se convierte en un programa. ¿Ok? Entonces el doctor dice, mira, salió esta nueva píldora, sé que has tenido este problema crónico durante años, pero esta nueva píldora es lo mejor de la industria farmacéutica. Y ellos no son tus amigos. Lo mejor de ellos es esta píldora que está diseñada solo para ti. Y tomas la píldora y te mejoras. Solo para descubrir que la píldora era de azúcar. Entonces, la idea es un punto muy importante. Entonces, ¿qué hizo que mejoraras? La píldora de azúcar no fue. ¿Qué te hizo mejorar? Tu creencia en la píldora. El pensamiento positivo de que esto es lo que iba a mejorar tu vida. Tuviste esa visión. Tomaste la píldora y bueno, diste el paso requerido. Ok, estoy listo para mejorar y entonces funcionó. Ok, eso es pensamiento positivo y eso es una demostración científica desde hace 75 años. Ellos reconocen que la medicina sabe que puedes curarte con tus pensamientos, ¿ok? Y cuando les digo, ¿y por qué no enseñamos esto? La respuesta, y tengo que decirlo porque yo era profesor de una escuela de medicina, el plan de estudios de una escuela de medicina está diseñado por la industria farmacéutica. Sí, no hay dinero en ello. No hay dinero. La energía no se puede poner en una cápsula, bebé, así que no lo enseñan. Entonces, los estudiantes de medicina reciben una letanía donde si tienes esta enfermedad, este es el medicamento. Si tienes esto, este es el medicamento. Esta es la droga, esta es la droga. Y bueno, son traficantes de drogas. ¿Ellos lo saben? No, porque están siendo programados para que esa sea la respuesta. No, no se dan cuenta de que están siendo programados para vender la maldita droga. Y cuando no funcionó lo suficiente, entonces pusieron los malditos anuncios en la TV y dijeron, bueno, el diablo con los doctores, vendamos la droga directamente al paciente. Oh, sí. ¿Está usted cansado? Este medicamento lo Ah, llevará a la cima del mundo. Y usted toma el medicamento y todo el mundo es feliz. Entonces, hasta que te genera una fuga anal. ¿perdón? Perdón, entonces todas las advertencias. Puede causarte fugas anales, puede causarte la muerte, Ah, puede sí. causarte estrés mental. Cada una de esas cosas las llaman efectos secundarios. Quiero decirte por qué usan ese término. Porque quita poder. Si dijeran que son efectos directos, que lo son, es un efecto directo de tomar el medicamento, si dijeran que estos son efectos directos, la gente diría, no estoy Efectos seguro. secundarios. Sí, efectos secundarios. Eh, no me pasará a mí, no tendré problema. Por supuesto, es una droga y un poco de contexto. Creo que el número era como 37,000 personas mueren por drogas ilegales en los Estados Unidos cada año. Y tenemos una guerra contra las drogas. Yo digo, wow. Y luego tengo que decirte el hecho de la ciencia. 300,000 personas mueren por tomar medicamentos recetados. Ujú. Ajá, ¿y la guerra? No, ese es el costo de hacer medicina. Eso es lo que dicen. Ese es el costo. Pero es un costo muy caro. 300,000 personas mueren por medicamentos recetados cada año y nadie habla de ello. Así que estabas hablando del placebo. Entonces, ¿qué hay del efecto nocivo? Bueno, eso es todo. Todo el mundo está pidiendo, dame un pensamiento positivo, pero nadie habla de la consecuencia del pensamiento negativo. Y como mencionaste, el nombre del pensamiento negativo, según la ciencia, se encuentra bajo el título de nocebo.
Es un pensamiento negativo. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Y este es el punto, gente. El pensamiento positivo y el pensamiento negativo son igualmente poderosos. Y ambos controlan tu vida. Tienen el mismo poder. Mientras que el pensamiento positivo puede curarte de cualquier enfermedad, el negativo puede causar cualquier enfermedad. Incluso puedes morir solo porque crees que vas a morir. Entonces pensé, oh, nunca hablamos del pensamiento negativo. Y creo que deberíamos, porque más de la mitad de nuestros pensamientos cada día son negativos. Sí, el 70% o algo así. Sí, así que solo estás repitiendo el pensamiento negativo y bueno, eso no te está dando salud, eso te está enfermando y nadie habla de la parte negativa. Y luego discuten sobre el pensamiento positivo y digo, ciencia, amigos. La conciencia está creando esto y la ciencia, ¿qué dice? Bueno, escucha esto, la física cuántica es la ciencia más válida del planeta. Lo digo sobre la base de que todas las expectativas teóricas de la física cuántica antes de que fueran probadas, casi cada una de ellas resultó ser absolutamente exacta. Así que en cuanto a la exactitud, la física cuántica tiene más conocimiento de la exactitud que cualquier otra. Y digo, relevancia. Principio número uno. La física cuántica. La conciencia está creando nuestra experiencia de vida. Y de repente digo, ok, esto es de lo que hemos estado hablando Durante años. por años. Así que estamos hablando de si es pensamiento positivo o negativo. Y digo, la conciencia está creando esta experiencia. Y les digo, entonces reconozcan esto. ¿Por qué si eres el creador de estas experiencias de vida, entonces por qué no estás creando el cielo en la tierra todos los días? Bueno, porque no estás usando esa conciencia el 95% del día. Estás usando la otra conciencia, el programa. Bueno, esa es la parte que aparta. Así que digo, sí, estamos creando esto. Lo estamos creando. Igual que la historia de Bill, ¿sabes? Cuando él dice, ¿por qué dices que soy como mi padre? Porque él no lo puede ver. Es el único que no lo puede ver. Y el hecho es que todos estamos construidos en esta historia. Y la relevancia de esto, por supuesto, es que no estamos viviendo la vida que queremos. Estamos viviendo la vida que nos programaron para vivir. Y no soy el primero en decir esto, Alex. Quiero decir, los jesuitas han dicho a sus seguidores por 400 años la verdad. Y los padres nunca entendieron realmente lo que decían. ¿Y qué decían? Decían, dame un niño hasta que tenga 7 años y te mostraré al hombre. ¿Sí ves? Lo hemos estado diciendo por 400 años. ¿Qué sabían ellos? Si puedo programar los primeros 7 años, el 95% de la vida de esa persona va a ser ese programa. Así que dame a 2 niños por solo 7 años y después de eso automáticamente el 95% de esa vida va a venir de ese programa que les acabo de dar. Y fue entonces cuando la escuela católica entró y dijo, bueno, si vamos a programar, pongamos nuestro programa. Hoy en día la programación es mucho más significativa que la programación que los jesuitas jamás pensaron. Quiero decir, tienes un infante que apenas puede caminar cargando un iPad. Estás viendo un programa. Eso es un programa evidente. Estamos siendo programados mejor ahora de lo que incluso el jesuita se hubiera imaginado. Estamos siendo programados y esos programas nos quitan poder. Y por lo tanto, no estamos creando la vida que queremos, estamos creando los programas que nos proporcionaron y que nos desempoderan. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, el trabajo que hiciste con las células es la base de mucho de lo que hemos estado hablando. ¿Puedes hablarnos de lo que descubriste con tu investigación sobre células madres y células en el laboratorio y cómo reaccionó la clase dirigente? Bueno, mira, yo estaba enseñando en ese momento el plan de estudios convencional a los estudiantes, que fue llamado determinismo genético, que es lo que el nombre dice. Los genes determinan el carácter de tu vida. Así que hemos estado hablando de cómo los genes se encienden y apagan, controlan el carácter de tu vida. El significado es que sepamos, tú no escogiste los genes con los que naciste y no puedes cambiarlos si no te gusta el carácter. Y el hecho de que además se encienden y se apagan por sí mismos, yo estaba programando a personas para pensar que los genes controlaban sus vidas, que son víctimas de su herencia. Hay cáncer en mi familia, así que tendré cáncer, ¿sabes? ¿Por qué los genes? Y hago una acotación. No hay genes que causen cáncer. No hay un solo gen en todo el mundo que cause cáncer. Los genes están correlacionados con el cáncer. Entonces, ¿qué significa eso? Que no lo iniciaron.
lo que lo inició fue una desarmonía en la conciencia que creó una desarmonía en la fisiología que luego se expresa en el cáncer. Las células cancerosas no son la causa del problema, son el resultado del problema. Es por eso que cuando la gente utiliza radiación, quimioterapia y quieren matar esas células cancerosas, que son indistinguibles de lo que llamamos células madres, que es el tema del que ni te he hablado todavía, los tratamientos contra el cáncer matan las células sanas tanto como matan las células cancerosas. Pero las células sanas que matas son las que te mantienen vivos, células madre. Puedes morir. Cualquier tratamiento contra el cáncer, incluso si tú no tienes el maldito cáncer. Y la idea es, bueno, ¿cómo afecta esto a una persona con cáncer? Y yo digo, ya estabas enfermo antes de que este veneno entrara en ti. Y digo, ok, volvamos atrás. La idea es que las células madre están en tu cuerpo. ¿Y qué son las células madre? Bueno, cuando te miras en el espejo, te ves a ti mismo como una sola entidad. Hay un Alex guapo mirándose al espejo diciendo, sí, soy analista, soy una entidad única y bastante guay y todo. Pero digo, Alex, esto es una percepción errónea, porque no eres una entidad única. Por definición científica absoluta, usted es una comunidad de 50 trillones de células. Las células son la entidad viva. Tú eres una comunidad de células. Así que tu cuerpo tiene 50 trillones de células en tu interior. Y digo, ok, cada minuto pierdes millones de células, pero entonces, ¿cuánto tiempo puedo vivir si estoy perdiendo millones de células cada minuto? Y es que tienen un periodo de vida muy, muy corta. ¡Boom! Te quedas sin células. Pero no, dentro de tu comunidad de 50 trillones de células, hay células que se llaman células madre. Y digo, ¿qué es una célula madre? Bueno, para ser sincero, el momento antes de que nacieras, si te hiciera una biopsia y te enseñara una diapositiva y te dijera que vieras la célula, te diría que es una célula embrionaria. Claro, no he nacido, es una célula embrionaria. Pero espera un minuto, después de que naces, hago la misma biopsia, ves la misma célula, ¿y qué es? Bueno, es una célula madre. Pero pensé que era embrionaria. Sí lo es, pero el punto es que ya has nacido y ya no la puedes llamar embrionaria porque has nacido. Ahora se llama célula madre. Las células madres son células embrionarias. ¿Cuál es su función? Reemplazar los cientos de miles de millones de células que mueren al final del día. Y si te preguntas, ¿tengo células madres? Puedo darte una respuesta muy rápida. Si estás viendo este programa, las tienes. Claro. Porque si no las tuvieras, no estarías vivo. Así que todos tenemos células madre. Y digo, lo importante de esto, estoy enseñando a los estudiantes que los genes controlan la vida, pero estoy trabajando con células madres. Tomo una célula madre única, la coloco en una placa de Petri por sí misma y se divide cada 10 horas, 10, 12 horas. Así que tienes una célula y luego dos, luego 4, 8, 16, 32, se duplican cada 10 horas. Entonces, ¿qué tengo al final de la semana? Tengo 30.000 células en la placa de Petri. ¿Y por qué es importante? Porque todas vinieron de un padre. Así que eso significaba que tenía 30.000 células genéticamente idénticas. Entonces, ¿cuál fue mi experimento? Tomé esas células y las dividí en tres placas de Petri, 10.000 en cada placa, pero todas las placas tienen células genéticamente idénticas. Entonces, ¿qué hice en mi laboratorio? Bueno, cultivamos células en medios de cultivo. ¿Y qué es eso? Es un fluido en el que la célula vive. Y te doy una pista. Un medio de cultivo es una versión de laboratorio de la sangre. Si cultivo células humanas, dije, ¿de qué está hecha la sangre humana? Bueno, y a continuación ponía todo eso en el laboratorio junto y alimentaba las células. Medio de cultivo. Pero desde que creo el medio de cultivo, cambio la composición química. Así que tuve tres versiones diferentes. Vamos a llamarlos entornos, porque eso es lo que son. Entorno A, B y C. Tengo tres platos de células genéticamente idénticas. En el plato 1, ambiente A, entorno A, las células hacen músculo. En el plato 2, las células idénticas, pero en un medio de cultivo B, las células forman hueso. En el plato 3, las células que son idénticas, pero en medio de cultivo distinto, la versión C. Y si yo dijera, ¿cuál es la diferencia? El plato A forma células de músculo, el B células para hueso, y en el plato C forman grasa. Entonces, ¿qué controló el destino de las células? La respuesta es, en primer lugar, todas eran genéticamente idénticas. ¿Cuál es la diferencia? Dije, el ambiente en el que las células estaban. Es lo que determinó la actividad genética de las células. Entonces, de repente digo, bueno, entonces la vieja idea que estoy enseñando en el aula, que los genes controlan el carácter de la vida y este otro carácter, lo que significa que este carácter es controlado por los genes, que es lo que significa. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Y bueno, en los experimentos de mi laboratorio, digo, este carácter no es controlado por los genes, es controlado por el medio ambiente. Entonces, ¿cómo puedo decir lo que pasa?
El carácter es controlado por la epigenética. ¿Y qué significa esto? Epi significa arriba. Entonces, ¿cómo llamamos a la piel? Epidermis. ¿Por qué? Porque justo debajo de la piel hay una capa que se llama dermis. Y la piel está por encima de la dermis, epidermis. Epi significa arriba. Así que dije, este carácter está bajo el control de la epigenética. Estoy diciendo, la nueva ciencia, este carácter está controlado por encima, epi, de los genes. Estos caracteres están controlados por encima de los genes, no por los genes. Fue controlado por el medio ambiente, que luego controla los genes. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de lo que estaba enseñando? Bueno, yo estaba enseñando que eras una víctima, que tus genes controlan tu vida, que no había forma de salir ni de cambiarlos, que se sienten y se apagan solos. En la nueva ciencia, el ambiente controla los genes. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros controlamos el ambiente. Y dije, bueno, si lo controlas, entonces puedes cambiarlo todo. Y sí. Y luego de repente me dijo, bueno, entonces puedes controlar tus genes. Y sí, esa es la diferencia. El control genético te hace víctima. El epigenético te hace el amo. Porque puedes regular el entorno que luego manifestará la genética para ajustarse a ese entorno. Y de repente, Dios mío, hice esto en una investigación y tengo a todos mis colegas y les digo, oye, ¿sabes? Eso que estamos enseñando sobre los genes, creo que estamos equivocados. Y me miran como, epa, y mira, aquí están los experimentos. Y ellos, es predecible. ¿Qué quieres decir? Puedo hacer este experimento mañana y te diré exactamente lo que pasará en 3 días. Puedo predecir el resultado. Y digo, la predecibilidad es el sello distintivo de la ciencia. Claro que sí. Significa que sabes algo, pero no lo creyeron. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los genes controlan la vida. Y yo soy el único que tiene locuras aquí. El mundo es plano. ¿Cómo dices que es redondo? ¿Cómo dices que la Tierra gira alrededor del Sol? Todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, dejé la universidad principalmente porque mis investigaciones revelaron que lo que estaba enseñando estaba mal. Y me di cuenta de que no puedo cambiar el plan de estudios, eso está controlado. Por lo tanto, tengo una opción, enseñar lo que está mal o no enseñarlo. Y me fui. Tenía la titularidad, podía haberme quedado en ese trabajo para siempre, podría haberme enterrado y seguirme pagando, pero me fui. Y luego quise volver porque necesitaba una inversión científica para escuchar mi idea en teoría de cómo funciona todo. Así que recuerdo que volví a mi antiguo departamento en la Universidad de Wisconsin, en la Escuela de Medicina, y dije, me encantaría dar una charla sobre estas cosas. Y ellos realmente no querían oír de mí porque yo era un profesor titular y me fui. No soy necesariamente bienvenido a volver. Políticamente no aceptado. Sí, abandoné el club, pero me dejaron volver. Me dieron lo que se llama un seminario de hora de almuerzo, un miércoles en el que todos llevan su almuerzo, los profesores, estudiantes, y es un momento social. En realidad para la mayoría, porque se reúnen. Y entonces quien quiera que esté al frente hablando, bla, 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 y nadie le importa un comino porque todos están comprometidos de todos modos. Pero yo dije, bueno, al menos es una oportunidad, así que entré, di una conferencia el miércoles, y al final de la conferencia, como un minuto antes de que termine, me di cuenta de una cosa importante. Nadie estaba almorzando. Y los miro. Y ellos me miran como si yo estuviera loco, ¿no? Y entonces llegó el final de mi exposición sobre cómo los genes no controlan la vida y el medio ambiente a través de la membrana. Doy mi tecnología y ellos. Y llegó el final y miro a mi alrededor y digo, muchas gracias. Oh, Grillos. sí. Esa fue la respuesta. El silencio sepulcral más largo que he experimentado en mi vida. Simplemente se sentaron y me miraron. Nadie se movió. Y luego un tipo en el fondo de la sala, nunca lo olvidaré, un tipo en el fondo de la sala, al lado izquierdo de la sala hace 2 veces. Y entonces todos los ven y baja las manos. Y entonces todos se levantaron y se fueron. Oh, por Dios. Brutal. Y yo estaba de pie en la habitación solo con un pensamiento. Puede que esté loco. ¿Por qué? Los locos creen que tienen la razón. Dije eso y todos huyeron, todos mis antiguos colegas, todos, nadie se quedó en la habitación. Me quedé solo en una habitación y dije, creo que puedo estar loco. Pero seguí con esto. Volví a donde obtuve mi doctorado y había un biólogo celular de clase mundial ahí, Lenny Revin, un tipo número 1 de clase mundial, y le dije, mira, déjame que te cuente mis ideas porque dime dónde estoy equivocado para que yo pueda salir de ella. No quiero estar loco. Dime dónde me equivoco. Así que le doy la historia de mis genes y del entorno controlado.
Y él se sienta y dice, bueno, Bruce, eso no es lo que estamos pensando. Digo, sé que no es lo que piensan. Quiero saber lo que está mal con eso. Bueno, es demasiado simple. Y yo grité de la risa. Ahora sí estoy listo para la camisa de fuerza. Hay un tipo, dice que es demasiado simple. Me he echado a reír a carcajadas y él me mira ahora como, este tipo está loco. Y yo paro y le digo, la primera semana de la escuela de posgrado aprendí algo que ustedes mismos me enseñaron que se llama la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es una declaración que dice que la hipótesis más simple es la hipótesis más probable y debe ser considerada antes que todas las demás. Y digo, si es demasiado simple, lo acepto. Muchas gracias. Y luego volví de no estar loco porque dije, hombre, esto es genial, porque este tipo que tenía biología celular, no podía encontrar nada malo en la idea, excepto de que era demasiado simple. Genial. Y me tomó años para finalmente asimilarlo y luego escribir un libro sobre ello y cosas por el estilo. Pero finalmente se convirtió, la epigenética es ahora un campo En 1990, yo hice esto en el 67. Tenía 23 años antes de que lo reconocieran. Lo sabía. en el desierto. Se podría decir, Estuviste en el desierto por 23 años. sí, pero nunca dejé la investigación. Claro. Yo solo sigo haciendo, voy a tomar mi idea y seguir revisándola. Y eso es lo que me llevó no solo a la idea de la epigenética, sino de cómo la conciencia y el subconsciente y la programación son construidos. Fue como encontrar la pequeña pieza que nos repite. Ya sabe, una vez que tienes esta pequeña pieza, todo se construye sobre esa pieza. Un humano es una célula. ¿Cómo así? Bueno, estamos hechos de 50 trillones de células y sí, pero cada función que tienes en tu cuerpo ya estaba presente en casi todas las células de tu cuerpo. No creas nada nuevo. Esto es solo la expresión de 50 trillones de ellas. Y sí, por eso si entiendes cómo funciona una célula, entiendes cómo funciona el cuerpo humano. Y si entiendes cómo funciona un cuerpo humano, entiendes cómo debería funcionar la humanidad. Porque se llama fractal. Y es una geometría especial. No es la que aprendimos en la escuela que se llama euclidiana. Esa era la de los cubos, triángulos, esferas, círculos y esas cosas. Y así es como hacemos nuestra tecnología, usamos esa geometría, pero no puedes usar eso para hacer naturaleza, no haces un árbol de ella, no se puede hacer una montaña con ella. Hay una geometría diferente que se llama fractal. Y no tenemos suficiente tiempo para entrar en eso ahora, pero te diré que la parte más importante del fractal es que usa la misma ecuación y la repite una y otra vez. Obtienes una ecuación, la resuelves, obtienes una respuesta, luego tomas la respuesta, la vuelves a poner en la misma ecuación, la resuelves de nuevo, obtienes una respuesta diferente, bla, bla, bla. Y si pones esto en un gráfico y lo trazas, se repetirán todas las estructuras de la naturaleza. Así que la naturaleza es fractal. ¿Y por qué es importante? Porque el principio fractal es, como es arriba, es abajo. ¿Por qué? Es la misma ecuación, ya sea que estés mirando una versión pequeña o más grande o la siguiente versión más grande, está construida sobre el mismo proceso, el mismo mecanismo. Así que si se puede ver en un nivel, se puede entender en cualquiera de los otros niveles. Y por eso es que la biología celular puede enseñarte sobre la biología humana, que a su vez puede enseñarte sobre la biología de la humanidad. Y la evolución a la que nos enfrentamos ahora es, tenemos que ser más humanos y empezar a entender que lo que los nativos americanos sabían hace 10.000 años. Esto es un jardín. Se supone que debemos ser jardineros. ¿Y qué hemos hecho con él? Bueno, estamos destruyendo el jardín, ¿sabes? Hay un problema, porque la gente no se da cuenta de que tú eres el jardín, vives del jardín. Si el jardín no existe, los humanos no existen. Es como que, ok, tal vez deberíamos ser un poco más cautelosos con el medio ambiente. Y bueno, este es el llamado. Aquí es donde estamos hoy. Y muy rápidamente, si puedes, hay otro tema que quisiera que tocaras porque es muy importante y me voló la cabeza cuando lo dijiste. Es biología introductoria, pero mucha gente no lo entiende, lo que es el estrés y lo que hace Ah, sí. en el cuerpo y las Muy consecuencias y importante. todas esas cosas. Es tan brillante. Permíteme resumirlo rápidamente. Recuerda, la función del cerebro es tomar la imagen en la mente y convertirla en química complementaria. Estrés significa que hay una amenaza. Por ejemplo, cuando el sistema se estaba formando, la cosa que temíamos era ese tigre de dientes de sable. Entonces, ¿qué significa eso? Una amenaza en el exterior está amenazando tu vida. Entonces, ¿cómo lidias con ello? Y digo, bueno, con tu sistema suprarrenal, que te dice lucha o corre. Así es como lidias con ello.
Entonces, ¿adivina qué? Cuando percibes un estrés, liberas hormonas del estrés que hacen que el cuerpo se programe para luchar o huir. ¿Y eso qué significa? Bueno, y esto viene directo de un libro de fisiología. Cuando las hormonas del estrés se liberan en el sistema, la sangre se envía preferencialmente a los brazos y piernas. ¿Por qué? La energía está en la sangre. ¿Se envía preferentemente a los brazos y piernas? ¿Y dónde estaba antes? Bueno, estaba concentrada en el intestino. ¿Y qué hacía en el intestino? Energizar las funciones de qué? Del intestino, el mantenimiento del cuerpo, la limpieza, la reparación del cuerpo, haciendo todas estas cosas que nos mantienen sanos. Y entonces cuando las hormonas del estrés entran, ¿qué hacen? Quieren la energía del cuerpo no en el intestino, sino en los brazos y las piernas para poder huir del condenado tigre. Así que lo primero que hacen las hormonas del estrés es hacer que los vasos sanguíneos del intestino se contraigan. ¿Y por qué? Porque eso empuja la sangre a los brazos y las piernas, donde se necesita la energía, pero se apaga la función del intestino, que es el sistema de mantenimiento del cuerpo. Oh, ok. Así que cuando estás en estrés, lo primero que haces es apagar el mantenimiento del cuerpo, porque la energía es necesaria para correr. La otra cosa que el estrés hace en ese momento y que es más importante es que apaga el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico usa mucha energía. Si alguna vez te has enfermado, probablemente notarías que ni te levantabas de la cama, no tenías energía. Entonces, ¿qué pasa si tienes una infección y además estás siendo perseguido por un tigre de dientes de sable? Bueno, ¿qué zona quieres proteger? ¿La zona interior, que es inmune, o la zona exterior, que es la lucha suprarrenal de luchar o huir? Bueno, al diablo con la infección bacteriana. Si el tigre te atrapa y te come, la infección bacteriana no es un problema. ¿Entiendes? Entonces el punto es que cuando las hormonas del estrés entran en el sistema, utilizan la energía para huir. ¿Cómo? Apagando el sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque usa la energía para huir del tigre. Entonces, ¿qué apaga el sistema inmunológico? Pues las hormonas del estrés. ¿Y qué causa el estrés? El miedo lo causa. Entonces, cuando tienes miedo estás apagando el sistema inmunológico. Absolutamente. ¿Y por qué? Nuevamente, preparándote para o luchar o huir. Bueno, ahora vamos a reconocer hace 100.000 años, ¿cuál fue el estrés? El tigre de dientes de sable. Y eso era todo. Sí. Así que una vez que escapaste del tigre, ¿necesitaste permanecer en estrés? No. En el momento en el que escapas, vuelves a funcionar de nuevo. El intestino y el sistema inmunológico comienzan a trabajar y vuelves a la salud. Pero el mundo de hoy estresa 24 horas y 365 días. Estás goteando hormonas del estrés en tu cuerpo cada minuto. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, estás apagando el mantenimiento del cuerpo, y no por unos minutos, sino que es crónico. ¿Y qué pasa con el sistema inmunológico? Pues estás apagando el sistema inmunológico con las hormonas del estrés. Y punto. Los médicos utilizan las hormonas del estrés terapéuticamente. ¿Y para qué? Bueno, si quieren trasplantar un órgano de la persona A a la persona B, no quieren que el sistema inmunológico de la persona B rechace el órgano después del trasplante. Así que le dan al receptor de ese órgano hormonas de estrés antes de la operación para que apague el sistema inmunológico. Así que cuando ponen el tejido extraño en ese cuerpo, el sistema inmunológico no lo rechaza. Y entonces, el estrés es tan bueno para apagar el sistema inmunológico que lo utilizan para apagar el sistema inmunológico. ¿Y por qué tienes estrés? Bueno, mira las malditas noticias. ¿Crees que te van a decir que la vida es color de rosa, que es hermosa y que todo es genial? No, ten miedo, ten miedo, ten miedo. El miedo hace que la gente se enferme. Y sí, eso es lo que hace. El miedo cierra tu sistema. Es un concepto tan poderoso para la gente porque yo sé, quiero decir, las veces que he estado estresado en mi vida, he enfermado, más a menudo estoy agotado. Ya sabes, solo soy más débil debido a que el estrés está constantemente bombardeando y ya sabes, tengo hijos, así que estoy estresado todo el tiempo, pero, pero en términos generales, si vas a trabajar todos los días, si tu jefe te molesta o tienes cuentas que no puedes pagar y estás estresado y estás apresurado o, sabes, estás haciendo Uber para sobrevivir, ese estrés te está perjudicando incluso de ser capaz de salir de la situación. Y luego vamos a todo eso de la programación que discutimos antes. Sí, pero esa era toda la idea. Si te vendo estrés, controlo tu vida. Bruce, podría hablar contigo durante días. Me encantaría hacerlo, me encanta hablar de esto porque cuanta más información saquemos afuera, esto que estás haciendo y con lo que me encanta contribuir es despertar a la población a su propio empoderamiento. Sí, Y si no lo haces, el hecho es, A, eres un creador, B, no estás creando lo que quieres porque alguien más puso el programa que te ha quitado tu poder
y tu subconsciente. Y por eso, gente, escuchen el programa de Alex. Tienes que cambiar tu conciencia y dejar de ser víctima, porque debemos ejercitar nuestro carácter creativo, porque ese carácter creativo de la población es mucho más confiable que el carácter del llamado liderazgo, que nos está controlando. Quiero que todos volvamos a tener nuestro poder. Porque si la gente tuviera el poder, entonces todo sería una luna de miel en este planeta. Y eso significaría que el cielo es la tierra y ese es mi pensamiento final, que quiero que la gente reconozca. ¿Crees que morirás e irás al cielo? No, naciste aquí. ¿Y por qué no es el cielo? Aquí es donde vives. Aquí es donde viniste a crear lo que desees. Dije, entonces, ¿cómo es que no está funcionando? Porque desafortunadamente la parte creativa de tu cerebro, la mente consciente, no está realmente trabajando mucho y estás creando desde el programa que alguien puso ahí. Amigo mío, voy a hacerte unas preguntas rápidas que hago a mis invitados. Sí. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Si alguna vez has vivido la luna de miel, eso es una buena vida. Te levantas todos los días, no significa que todo funcione. No todo funciona en mi vida, pero adivina qué, cuando no funciona no me molesta. Yo vivo aquí y lo disfruto. ¿Cuántos de ustedes han visto la puesta del sol últimamente? Estás en el coche volviendo a casa del trabajo, estresante. Oh, el tráfico, está bien. No estamos reconociendo. Estamos en un mundo que es más hermoso que cualquier otro que pudiéramos imaginar. El entorno es como Dios. Los extraterrestres vendrían aquí solo para ver dónde vivimos. Y luego, cuando mueres, pierdes este mecanismo, el cuerpo, que era un dispositivo que el espíritu utiliza para la creación. ¿Cuál es tu definición de Dios? Todo. Dios es toda la energía del universo y que es muy importante porque los factores más importantes es tu espíritu es un campo de energía que es tomado por tus células, porque tus células tienen un conjunto de antenas para recibir la emisión. Se llama autorreceptores. No hay dos personas en todo el mundo que tengan el mismo conjunto de antenas, así que tú estás recibiendo una emisión que nadie más está recibiendo, pero todos los demás están recibiendo su emisión. Pero todas las emisiones provienen de la misma fuente, toda la energía. ¿Y cuál es el punto? Nunca puedes estar separado de Dios. No puedes estar separado. Nadie puede interponerse entre tú y Dios y cambiar esa relación. Nadie puede conectarte con un Dios porque nunca has estado desconectado de Dios. Tú eres un creador. Solo estás creando a partir de malos programas. Bruce, tengo que hacerte una última pregunta que me moría de ganas de hacerte y me acaba de venir a la cabeza. Es de genes. Esta es una pregunta de genes. Si los genes se replican y tenemos células madre que constantemente están reparando a la que están muriendo, nuestra piel es reemplazada cada 8 años o algo así, no recuerdo. Nuestros estómagos son reemplazados. Básicamente somos una nueva versión de nosotros mismos cada tantos años. Sí. ¿Por qué morimos? Ah, bueno, la idea es, número uno, que estamos muriendo demasiado pronto porque la edad mínima de muerte debería ser de 150 años, si no mucho más. Morimos porque no estamos viviendo en armonía con el planeta. Los niveles de estrés nos están matando. La comida que comemos es tóxica. Cuando viene de granjas industriales, la comida no te da la nutrición que realmente necesitas para mantener un cuerpo sano. Por eso deberíamos comer alimentos orgánicos y naturales, no las versiones tratadas químicamente del mercado. Eh, Pensamos demasiado. ¿Por qué? Cuando quemas combustible siempre obtienes subproductos tóxicos, así que no respires el tubo de escape de tu coche cuando quemas el combustible. Cuando digieres comida, estás quemando comida. Hay un subproducto tóxico llamado radicales libres, que son partículas cargadas, que son como balas que cuando golpean una célula hacen un agujero en la célula y la matan. Cuanta más comida comes, más células matas, más corta se vuelve tu esperanza de vida y de repente se dice, Dios mío, estamos comiendo mucha comida. Y la cuestión es que ahora estamos cambiando el ecosistema. Vamos a cortar la selva tropical para que podamos tener más hamburguesas. Y yo, bueno, los bosques son como importantes porque son los pulmones y limpian el aire. Si talas la selva, ¿te estás matando para comer qué? Más comida que te está matando. La cantidad de comida que deberíamos comer debería ser de subsistencia, pero estamos programados desde niños. Comemos el desayuno, la comida más importante del día. Luego, al almuerzo, estás pasando el rato y comes un poco más, ya sea que tengas hambre o no. Y luego la cena, que es la grande, esperamos para la cena y comemos la gran cena y digo,
Si estamos comiendo demasiada comida, nos estamos matando. Los animales cuando controlan la cantidad de comida que se les da y les dan solo la de subsistencia, solo lo suficiente para mantenerse, la vida de los animales se duplica. Y nosotros somos animales que estamos comiendo demasiada comida y estamos destruyendo el planeta y el proceso para destruirnos a nosotros mismos y destruir el planeta por esta dieta. No necesitamos comer tanto. De hecho, algo nuevo. Hola Bruce, va a decir algo nuevo al mundo. ¿Listos? Las plantas hacen su energía a partir de la luz solar, usándolas para tomar el agua y el óxido de carbono para hacer azúcar, de la que pueden generar su propia nutrición. Los seres humanos ahora se reconoce que en la piel hay pigmentos llamados melanina. La melanina son cristales, cristales de proteína. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, siempre dicen que evitan que la luz del sol te queme la piel, etcétera. Y en parte sí, pero la melanina toma energía de la atmósfera y la convierte en combustible biológico. El punto sobre la evolución es, ¿por qué crear un organismo que es tan voraz que tiene que destruir el planeta para alimentarse? Eso no es evolución, eso es involución. La evolución es que fuimos creados para no requerir la devastación del medio ambiente para disfrutar de nuestra vida aquí. Cuanta menos comida comamos, más viviremos. Y eso es básicamente una conclusión, porque la melanina es como la clorofila en los humanos. Toma energía de la atmósfera y la convierte en nutrición. Así que no tenemos que comer tanto, pero la comida es divertida. Así que cómete un hot dog. ¿Y dónde puede la gente saber más sobre ti y el trabajo que haces? BruceLipton.com. Muy sencillo. Y adivina qué, de todo lo que hablamos, hay videos gratis, artículos gratis, entrevistas gratis, como la de Alex aquí. Todos son de descarga gratuita. Así que es información. El conocimiento es poder. Nosotros, Alex, es una fuerza de empoderamiento. Estoy apoyando a Alex y su fuerza empoderadora. ¿Para qué? Para ayudarte a crear el cielo en la tierra. Porque tú puedes crear el cielo en la tierra y yo estoy experimentando el cielo en la tierra donde quiera que vaya. Y ese es el destino. Bruce, te aprecio y todo el trabajo que has estado haciendo durante esos años. Gracias por venir y de verdad aprecio que vengas al programa, amigo mío. Sigue el buen trabajo. Alex, soy un tipo feliz de estar aquí porque nuestra audiencia son los que están diciendo, ¿qué demonios pasa aquí? Y digo, si les damos el conocimiento y el conocimiento es poder, y lo que estás haciendo es empoderar a la gente con... Escucha, si no recibes este conocimiento, no entiendes por qué no está funcionando, pero si obtienes el conocimiento, entonces tienes el poder de hacer que funcione. Y eso es por lo que estás aquí, y por eso estoy aquí. Así que gracias, Alex, y lo más importante, gracias a la audiencia, porque estas son las personas que están buscando respuestas que no están en una caja, porque las respuestas en la caja son las que están causando el problema. Así que salimos y creamos una evolución diferente aquí mismo. Te aprecio, amigo mío. Gracias, Alex. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.